Muy buenas noches en este lunes 10 de febrero del 2025. Esta es la emisión número 481 de La Conjura y hoy hemos analizado los temas sobre los cuales vamos a conversar durante el transcurso de este programa, que tiene que ver con el anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump de los Estados Unidos sobre fijar un 10% a los aranceles del acero y del aluminio que llegan a los Estados Unidos y que evidentemente importan mucho para México. Se supone que México exporta el 12% de estos productos que consumen los Estados Unidos. Ese es un tema pues relevante que queremos conversar sobre él. Y otro tema tiene que ver con el Orfis y su declaración de empresas fantasmas, porque dice primero el Orfis que sí son empresas fantasmas, más de 200, y que pues se emitieron recursos hacia esas empresas por más de 200 millones de pesos. Eso fue la primera declaración de la responsable del Orfis. Y hace un par de días sale con otra declaración que no son fantasmas. Aquí hay gato encerrado, por supuesto, que vamos a platicar. Otro tema con el cual vamos a empezar, y por eso quiero agradecer la invitación que hizo nuestro amigo Toño Nemi hacia otro gran amigo, experto, conocedor sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, a José Ferrer Rivera, mejor conocido como Pepe Ferrer. Gracias, Pepe, por aceptar la invitación de Toño y estar con nosotros, y pues por supuesto que agradezco, independientemente de la presencia de Pepe, la presencia de Toño Lagunes, de Martín Quintano y de Toño Nemi sobre este tema. Que soy el que invitó a Pepe, sin pedir permiso. Así mismo fue. Así es que le vamos a dar la voz a quien invitó a Pepe para que empecemos con el tema tan importante, porque tal pareciera que quieren adelantar las negociaciones del TEMEC, como ahora se llama, que están previstas para el 2026, pero con las presiones que está haciendo el presidente norteamericano, quizás se tengan que evaluar algunos temas de este tema. Toño, por favor. Gracias. Pepe Ferrer es mi amigo y eso pues desde luego descalifica en buena medida lo que voy a opinar sobre él, pero tengo que decir que hablo con verdad y con hechos comprobables. Lo conozco desde los años 80, en el que tuve el privilegio de trabajar no directamente bajo sus órdenes, pero sí muy cerca en la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuando el titular de la misma era una persona de la mayor cercanía al presidente de la República, y Pepe era subdirector. Yo era apenas un chamaco al que le dieron oportunidad de aprender, y pues de Pepe muchas cosas he tomado como experiencia de vida, pero entre tantas, además de que él fundó con el sentido republicano que caracterizó al gobierno de Patricio Chirinos la oficina del programa de gobierno, uno de los ejercicios de ingeniería administrativa más exitosos de que haya memoria en la administración pública de Veracruz. Pepe tiene una vasta experiencia como analista. Sin ser economista, hizo un trabajo de investigación que ameritó un Premio Nacional de Economía otorgado por Banamex, que fue el primero en establecer el tema, además con lucidez, el tema de la precariedad salarial. Y bueno, alguna vez me hizo el favor de compartirme la forma en que nació el Tratado de Libre Comercio, después de que un presidente de la República se percató de que realmente México no era gran cosa en Europa y no tenía mucha perspectiva. Y bueno, pues yo le pedí mentalmente, a través de telequinesis, al señor rector autorización. No le llegó el mensaje porque estaba pensando en otras cosas, para que Pepe viniera esta noche y nos platicara. Pepe, ¿cómo estuvo esa reunión en Davos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Quiénes estaban presentes? Buenas noches, gracias, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Y me voy a limitar exclusivamente a contar la anécdota de este alumbramiento, ¿no?
más que el alumbramiento es la concepción, ¿no? La noche donde nació aquello. El antecedente inmediato, estamos en noviembre del 89, siendo todavía presidente electo Carlos Salinas, se reunió con papá Bush, George Bush, y el presidente de Estados Unidos le propuso, habían firmado un acuerdo con Canadá y quería suscribir uno igual con México, y era muy reciente también el que tenía con Israel. A lo que el presidente electo Salinas le dijo que lo iba a pensar. Que sí, le parecía interesante la medida, pero lo iba a pensar. El hecho está en que, digamos, esto es noviembre del 89, en enero del 90, escasos 2 meses después, se organiza la primer gira presidencial por Europa, a la que yo asistí en mi calidad de coordinador de asesores del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos. Y bueno, estamos en enero, fines de enero de 1990. La gira se abarcó Portugal, Inglaterra, Alemania, Bélgica y remató en Suiza. Y justamente, si mal no recuerdo, era la primera reunión del Foro Económico Mundial, ¿sí? En Davos. En Davos. Allá fuimos a parar, porque yo anduve en esa gira con ellos, allá fuimos a parar. Y el asunto está en que, y eso yo me enteré después, el presidente Carlos Salinas, en la noche, la penúltima noche en Davos, estábamos platicando sobre la agenda de las tareas que iba a realizar el licenciado Chirinos allá. Tomamos una copa ahí en el bar del hotel donde ellos estaban hospedados, y llega el presidente Salinas con el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe, José Córdoba Montoya, el asesor, y se sientan a escasos 2 metros de donde estábamos nosotros. Le llama el presidente al liceo Chirinos y le dice que vaya a buscar a Serrapuche, el entonces secretario de Comercio. Regresaron y estaban todos ellos, repito, Serrapuche, Chirinos, y estaban José Córdoba, Pedro Aspe y el presidente Salinas. Y yo a 2 metros estaba, 2, 3 metros quizá, de donde estaban reunidos. Y la cuestión fue esta, que el presidente Salinas nunca le dijo que no al presidente Bush, pero en realidad su intención era hacer el Tratado de Libre Comercio con Europa. Él a ello obedecía, ese era el eje de toda esa gira presidencial. Y lo que encontró fue que, bueno, estaba tan reciente la caída del muro de Berlín, el desplome de la Unión Soviética, no sé si ya había ocurrido o estaba por ocurrir, pero el hecho está en que toda Europa tenía los ojos puestos en Europa del Este, y ese era su interés. Y como dijo Toño Nemi hace un momento, descubrieron que no había absolutamente ningún interés hacia México. Si ustedes recuerdan, en aquella época México era todo un fenómeno por sus reformas, en fin, ocupaba un lugar interesante, muy importante en el mundo. Para esas fechas no había tal. Entonces ahí en esa reunión, en esa noche, y por eso mandaron llamar a Serrapuche, es
regresando te vas inmediatamente, contacta a Carla Gil, que era la secretaria de Comercio en Estados Unidos, en aquel gobierno, y dile que sí tenemos interés en firmar ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y dicho y hecho, al otro día se acabó la reunión, se acabó la gira en Suiza, en Berna creo yo, si no me recuerdo, y volamos hacia acá, y ahí inició toda la gestión que ya todo el mundo conoció después de que se formó el equipo que comandaba nada menos que Serrapuche, y que terminó con la firma del tratado. El primer tratado. tratado. Oye, Pepe, sin duda el presidente Salinas de Gortari, aparte de conocimiento, era economista, sin presumirlo, ya vemos dos, tenía, aparte de sagacidad también, tenía un pragmatismo muy acentuado. Absoluto, sí. Si vio en ese momento que en Estados Unidos en Europa no había condiciones para firmar un tratado de libre comercio como era su primera intención, y evidentemente a la caída de la Unión Soviética y todos los países de Europa del Este, pues la atención estaba hacia allá, no solamente por interés político, quiero pensar que también por un interés, acentuado interés económico en la reconstrucción de las economías de esos países. Y voltear a ver Estados Unidos, y es bueno saber que el presidente Bush, padre, fue el que propuso, y no Salinas de Gortari, sino que se sumó a esta iniciativa del presidente Bush, pues fue un gran acierto. Sin duda hay que reconocérselo a Salinas de Gortari, porque a partir de ahí la economía mexicana se empieza a diversificar, se empiezan a llegar inversiones muy importantes, sobre todo a partir del Bajío hacia el norte del país. La industria automotriz ha tenido un desarrollo impresionante, la industria del acero, la industria del aluminio, son industrias o son segmentos económicos que se han potenciado durante los últimos 30 o 40 años, precisamente a raíz de este Tratado de Libre Comercio que se establece durante el periodo presidencial de Carlos Salinas. Pero ahora estamos enfrentando otro tema que de suyo es fundamental, la amenaza latente de Donald Trump de castigar a la economía mexicana con el 25% de sus aranceles de todos los productos, y que a partir de ciertas concesiones que hizo la presidenta Sheinbaum, porque hay que decirlo tal cual, ¿no? Se le dio una prórroga de un mes. Y el día de ayer anuncia ya aranceles a la industria del acero y del aluminio, que también tienen afectaciones para México. Digo, hoy en la tarde parece que se firma el acuerdo presidencial, no tengo la referencia exacta, pero esto sin duda alguna cambia las reglas del juego. Hemos crecido tanto en las exportaciones hacia los Estados Unidos que exporta cerca del 80% de los productos mexicanos a la economía norteamericana. En este escenario, Pepe, tú que conoces de cerca cómo se gesta y cómo se negocia el Tratado de Libre Comercio, ¿cómo ves las cosas? Mal. Gracias por preguntarme. Yo lo que considero es que evidentemente a Trump lo tiene perfectamente sin cuidado lo que pueda ocurrir con todas las decisiones que está tomando, y que por supuesto no solo este anuncio reciente, sino todo lo que ha venido haciendo es es absolutamente proteccionista, violatorio. Los aranceles impuestos de esa manera unilateral son esencialmente violatorios del Tratado de Libre Comercio con México, pero del Tratado de Libre Comercio que tienen con todas partes del mundo, los Estados Unidos.
evidentemente atentan contra el libre comercio. Y lo que está haciendo, pues, por supuesto que va en contra de lo que tenemos pactado con ellos. Quisiera regresar nada más un punto cuando estábamos en 1990, porque recuerden, o hay que recordar, que en 1986 ingresamos al GATT. Así es. Después de una larguísima, muy tortuosa búsqueda de que esto ocurriera, finalmente en 86 se logró. Vamos, cuando se funda el GATT en 1948, el único país que no lo suscribe y nunca se explicó por qué fue México. Todos los demás entraron en América Latina y demás. Es decir, cuando llegamos a ese punto, que se caen estas barreras que tenía puestas México, pues a unos escasos 4 años después estamos ya en la vía, en la ruta, o en el camino de entrar. Eso es una cuestión que no quería dejarla pasar porque es un antecedente previo a todo este asunto. La otra cuestión es que evidentemente sí, Salinas era un hombre de un olfato, de un sentido político muy, muy afinado, muy agudo. Por eso también aventó o hizo reformas que hubieran resultado no solo insólitas, sino inviables, como el reanudar relaciones con la iglesia, en fin. Con España. Sí, él aventuró todo esto porque sabía y tenía, no solo era buen operador, era un tipo con un sentido estratégico formidable, envidiable, ¿no? Que no lo hemos vuelto a ver, por cierto. Ahora, regresando ya a esto que tú comentabas, yo lo veo muy mal porque nosotros hicimos o desaprovechamos como país las ventajas del tratado para abrir otros frentes, a pesar de que tenemos, en algún momento, no sé hoy, pero en algún momento fuimos el país con mayor número de tratados de libre comercio firmados en el mundo. Era como para que hubiéramos realmente quitado la dependencia hacia Estados Unidos. Diversificado mercados. Y no se hizo. Y bueno, esa dependencia ahora nos va a resultar muy... Sí, muy caros. Y fíjate, Toño Nemi, en este complejo escenario de lo que está ocurriendo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, tal parece que la tendencia mundial que se gestó a partir de los 80, como señala Pepe Ferrer, la apertura al comercio a nivel mundial, pues con estas medidas que está tomando Donald Trump, del proteccionismo hacia su país y el impulso a la generación de la industria y del comercio a nivel interno, tal parece que las tendencias mundiales tienden a cambiar. O van a tener que cambiar si estas cosas se hacen. Y tenemos que volver, México y muchos países, al fortalecimiento del mercado interno, necesariamente. Esto va a implicar una transformación acentuada de la economía mexicana, que está fundamentalmente acentuada por el sector terciario de la economía. Es decir, vamos a necesitar generar industria más local, una especie del modelo de desarrollo estabilizador o de sustitución de importaciones que hubo durante los 60. ¿Cómo ves tú ese escenario? Es una pregunta interesantísima, pero es una pregunta para examen de tesis doctoral. Primero quisiera apuntar que comparto y celebro la expresión de Pepe Ferrer sobre el presidente Salinas. Es altamente el probable, villano favorito sí, de López Obrador. Es altamente probable que la elección del presidente Salinas no haya sido legítima. Es altamente probable que su triunfo electoral haya sido resultado de una operación fraudulenta de los mecanismos del poder. Sin embargo, fuera de que el presidente cometió, desde mi personal punto de vista, 2 graves errores. El primero,
no haberle puesto límites a los malos manejos de su familia, particularmente De de su Raúl. hermano Raúl, que lo metió en muchos problemas graves. Y el segundo, que es la maldición de la silla presidencial, el haber cometido un error imperdonable en una gente de su talla intelectual, que fue el de soñar con la reelección. Pero fuera de eso, el presidente Salinas fue un estadista de talla mundial y hay que medirlo a partir de los resultados de su gestión. 30 años en términos de ciclos históricos son muy poquitos para poder emitir una opinión tan drástica. Sin embargo, los datos duros están. A partir de la política exterior y a partir de la política comercial del presidente, que por cierto fue el mejor amigo de Cuba, el mejor amigo de Fidel Castro que haya habido en todos los tiempos, a pesar de la construcción de una sólida e incrementable alianza comercial con Canadá y con Estados Unidos, que supo moverse sin problema entre dos enemigos históricos radicales e irreconciliables. Con él se multiplicó la capacidad del país para producir bienes, no solamente del sector primario. Con él prácticamente se más que duplicó el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la riqueza social dividida entre cada habitante. Con el presidente Salinas se consiguieron muchísimos beneficios de corte internacional, incluyendo la masificación de los becarios en el extranjero y algo muy importante, el programa Solidaridad que él puso en marcha generó de una manera muy notoria una mejora grande en la calidad de vida de los mexicanos de economía deprimida. Pero fuera de eso, sí, el asunto de la política arancelaria que el presidente Donald Trump está queriendo poner en marcha es, para empezar, un balazo en el pie, porque a quien más le pega es a los consumidores de los Estados Unidos. Si se tratara de bienes de consumo suntuario, incluso si me apuran de consumo básico, como vestimenta, pues tal vez sería mucho más aceptable, mucho más flexible. Pero estamos hablando de acero y aluminio, que son básicos para el desarrollo de cualquier economía. Por ejemplo, una lata de sopa se va a afectar por este arancel. Por ejemplo, la ventana de una casa se va a afectar por este arancel. Por ejemplo, los apeos de la labranza de un tractor se van a afectar por este arancel. Entonces, técnicamente a quien más le pega, por supuesto que nos da durísimo a nosotros, pero a quien más le pega es a los consumidores norteamericanos, a la industria de la construcción norteamericana, a todos los que fabrican aviones con acero mexicano. Ahora, ¿tiene razón Trump en hacerlo? Yo creo que es más un discurso político. Me parece que él está respondiendo a las promesas que le hizo a sus votantes, a la ultraderecha de la América profunda, y que no han calculado con detalle los impactos que va a tener para su vida, para la vida económica de Estados Unidos. Sin embargo, ya desde hace tiempo los chinos, que son muy listos, están enviando a México muchos productos semiterminados, a los cuales les ponen una barnizadita para que aparezcan como mexicanos con certificado de origen y ahorrarse los impuestos que tendrían que pagar si se reconociera que vienen de China. Esto es claramente un fraude. Es aprovechar la posición geopolítica de México y bueno, pues los gringos tampoco son tontos, ya se dieron cuenta y el resultado es que nos están considerando imponer este tipo de impuesto. La guerra no es contra México, es contra China esencialmente y sí, lamentablemente, como bien lo dijo el rector, va a cambiar el orden internacional. En los últimos 35 años, a partir de la sustitución del GATT por la Organización Mundial de Comercio y la apertura de los grandes mercados, la economía del mundo se ha triplicado, la riqueza social ha crecido. Yo no creo que el más recalcitrante economista de izquierda pueda negar que el libre comercio ha sido beneficioso para la mayor parte de las economías emergentes. El problema de la distribución de la riqueza es otro, pero finalmente el libre comercio sí sirve
para que los países sean menos pobres, que tengan más recursos y que puedan mejorar su calidad de vida. Y esto le pega muy duro al modelo. Muy bien, Toño, muchas gracias. Qué bueno que tocaste el punto de la redistribución de la riqueza, porque justamente ahí están las críticas al modelo neoliberal y de ahí se han valido los candidatos populistas de todo el mundo, no solamente el que está aquí en nuestro país. Y yo le quería preguntar a Martín precisamente ese tema. ¿Cómo ve esta transformación del mercado de libre comercio que sin duda ha generado crecimiento económico o comercial entre los diferentes países, pero que poco se ha visto en las clases populares, Martín? O sea, ahí está un problema serio, por eso ahora se abre la alternativa del desarrollo de los mercados internos, entre otras razones. Sí, bueno, efectivamente yo soy uno de los que en su momento y ahora todavía sigo criticando mucho de lo que sucedió en el periodo del presidente Salinas de Gortari, obviamente en los siguientes presidentes, pero particularmente en ese momento las reivindicaciones por la democracia en nuestro país privilegiaban una discusión muy fuerte con lo que representaba Salinas de Gortari, la imposición fraudulenta de cara a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, efectivamente sesgaba mucho la visión de muchos de nosotros respecto de cuál iba a ser el comportamiento y el modelo que ya se traía, ligado particularmente a este modelo neoliberal y que obviamente encabezó también el presidente de la Madrid. Creo que en este sentido, más allá de que efectivamente haya habido rentas en términos de algunas sociedades o de las sociedades que fueron beneficiadas con el modelo neoliberal, cuando digo beneficiadas es que hubo un incremento de algunos sectores de la renta, efectivamente. Paralelamente el modelo neoliberal entra en crisis, a decir de algunos intelectuales. Piketty, por ejemplo, lo critica mucho respecto a la concentración de la riqueza y establece necesariamente una modificación de las características del modelo neoliberal a partir de tasas impositivas progresivas, etcétera. Creo que es importante la discusión que ahora tiene de la crisis del modelo neoliberal de cara a lo que están siendo los mecanismos proteccionistas de algunos grupos referentes del imperio que es Estados Unidos, que incluso rompen con este concepto neoliberal de la construcción de encuentro de países con específicas condiciones para confrontarse en un mercado global del comercio. O sea, México, Estados Unidos y Canadá no son producto de la casualidad, tienen un fondo detrás que no solamente es la vecindad, sino también la economía, es las condiciones en las cuales intercambiaban sus productos. El mercado. Y en ese sentido, esta discusión que se da a partir de estas medidas proteccionistas, mercantilistas incluso de Donald Trump, sí lastiman de entrada la idea de esta construcción de modelo neoliberal de los grupos de países en el marco de la disputa comercial. Creo que México, particularmente de cara puntualmente a la situación de la imposición de este arancel del 25% al acero y al aluminio, México exporta el 80% de su producción de acero y aluminio. El 80% a Estados Unidos particularmente. Y representa de los 80,000 millones de dólares de compra de acero y aluminio de los Estados Unidos, más de 10,000 millones. Y es el tercer país, después de Canadá y China, que le vende a Estados Unidos acero y aluminio. Ahora, el impuesto es de carácter global, no solamente para Canadá, en este caso, o para México, que son los que se supone tenemos como países miembros integrantes del TEMEC, la mayor presión de cara a la discusión narrativa del fentanilo, de las drogas, de la migración, etc. No, lo hace de carácter global y esto, pues efectivamente como que va a reordenar la discusión de este modelo neoliberal claro, de libre comercio, de grupos de países que se confrontan en un va y viene de la discusión comercial. Es difícil entender realmente a dónde llevan las ocurrencias de un presidente con Donald Trump, que además ha caído en cuanto a la aceptación, según las últimas encuestas, de su clientela, la que lo votó en tan poco tiempo, porque estamos hablando del 20 de enero para acá, y ha caído de manera muy importante su nivel de aceptación. Y segunda, es más cuestionable en términos de cómo nos lo estamos imaginando esta toma de decisiones,
cuando su principal línea de respaldo, que se manifestó el día de su toma de protesta, son las compañías globales. Ahora, son las compañías globales tecnológicas, hay que decirlo también, para deslindar todo lo que está detrás. Ya lo dijo Biden, ¿no? Viene un nuevo orden. Sí. Y en este sentido, pues es difícil de entender cómo es que no puede haber detrás de esta declaración y de esta imposición de aranceles una respuesta interna de los grupos que apuntalaron también a Donald Trump, pero que sin duda van a ser afectados por la toma de una decisión de estas características. Creo que vamos a mirar un arancel que no será de largo aliento, será, creo que en el corto plazo sacado. En la primera gestión de Donald Trump impuso también un arancel y no tardó más de un año y medio, lo volvió a quitar. Lo tienen que quitar porque efectivamente cuando hablamos de que de los 80,000 millones de gasto que tiene Estados Unidos con respecto al aluminio y al acero, cerca de 40,000 millones están en 5 países, el tercero de ellos México, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que mirarlo como que sí, efectivamente se les metería en una crisis de discusión, no solamente económica, que la sería, sino de carácter político muy fuerte. Así es, Martín. Oye, Toño Lagunes, este escenario que estamos empezando a vivir con la llegada de Donald Trump a la presidencia norteamericana, pues abre muchas vías de análisis, sin ninguna duda. Una tiene que ver, por supuesto, con el modelo de desarrollo, que está hasta ahorita, está sustentado en el libre comercio, obviamente, en la época neoliberal, como les gusta llamarlo, y otro más sobre lo que señalaba Toño, una posibilidad de un nuevo orden mundial en temas de desarrollo fundamentalmente, donde se privilegian los mercados internos. En tu opinión, ¿cómo ves venir las cosas? Ya señalaba Martín, en la primera gestión de Donald Trump solamente este arancel que también lo puso duró aproximadamente un año y medio, 2 años, no recuerdo las fechas. Pero sin duda tiene que ver y afectaciones en nuestro país, en Canadá y en todos los que exportan el acero y el aluminio en los Estados Unidos. ¿Qué medidas podrían tomar los países que serán afectados por este arancel al acero y al aluminio? En tu concepto, ¿se podrían implementar, Toño? Bueno, esta aplicación de aranceles, ya lo mencionaron, no es nuevo, ya lo hizo en su primer periodo Donald Trump, aunque fue diferenciado. Entiendo que creo que el 10% fue para aluminio y el 25% para el acero. Hoy es el 25% parejo. Y en ese sentido, los resultados que le generaron en términos de pérdidas para Estados Unidos fue bastante fuerte. Por ejemplo, se habla de un costo adicional de $3,200 millones mensuales para los consumidores y algo así como 1,400 millones mensuales de pérdidas para la industria. Eso fue en el 2018, 2019, que fue que se levantó esos aranceles. Hoy en día las circunstancias han cambiado sustancialmente. Primero, hay un jugador muy importante, no nada más en el tema del acero o en temas de comercio, sino en temas que tienen que ver con mano de obra, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con inclusive el financiamiento y la expansión de su política y su visión del mundo, que es China. A 18, al 24, 25 que estamos el día de hoy, ha cambiado sustancialmente este país. Y justo junto a él se han venido pegando una serie de países que él o China, a través de su financiamiento, a través de su apoyo económico, les ha venido a generar infraestructura. Entonces esta parte me parece que va a ser muy importante. Hoy se habla inclusive del BRICS, ¿no? Que está Brasil, Rusia, India, China. Todo esto sustancialmente cambia, como ya lo dijeron aquí, el panorama, ¿no? Va a cambiar y está cambiando sustancialmente la forma de cómo se va a empezar a hacer estas relaciones que pudieran ya no ser
bilaterales, sino en bloque, ¿no? Y que puedan trabajar en grupos para tratar de minimizar los efectos que, como ahora Donald Trump lo está haciendo. ¿Qué tanto va a afectar a los países? Seguramente lo está midiendo, ya lo hizo en una primera ocasión, ya vio cómo le funcionó o qué no le funcionó, y los países me parece que van a empezar creo yo, a trabajar en bloques, tratar de contrarrestar este tipo de situaciones en bloque. Y van a responder, por ejemplo, México, ¿cómo respondería a esta imposición de aranceles? Yo supongo que le va a dar también algunos imposición en algunos productos del acero, como algunas placas, algunos tubos, algunas cosas. No creo que vaya a entrar al tema de la guerra comercial como más o menos lo hizo la vez anterior, que le impuso aranceles ¿cómo se llama? A algunos vinos, algunas cuestiones de Sí. productos que trae Estados Unidos. Entonces, mi perspectiva es que los países se van a ir adecuando de acuerdo a los bloques, a sus intereses, pero no van a ir solos, van a ir trabajando en bloque para contrarrestar este tipo de medidas que hoy se están generando. Muy bien, Toño, muchas gracias. Pepe, para terminar este tema y irnos a corte comercial. Todas estas medidas o posibles medidas que está tomando el gobierno norteamericano, y me refiero únicamente al bloque de Norteamérica, al TEMEC, están adelantando, de alguna manera, como tú lo señalabas con toda precisión al principio de tu intervención, es violatoria de toda la normatividad con respecto del TEMEC. Sin embargo, ya vimos que a Donald Trump todo eso le vale madre. Lo que viene para México en términos de negociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá, no se ve que sea un panorama fácil, de ninguna manera. ¿Crees que México esté preparado para un nuevo escenario, una nueva negociación en términos de que está sometido nuestra economía, sometida a nuestra economía, en términos comerciales con los Estados Unidos, y que ellos se sienten, como dijo Martín, el imperio del mundo, estos cabrones, ¿no? ¿Cómo ves tu tema? Lo primero que habría que ver es que no solo Donald Trump está violando las reglas del tratado, México también lo está haciendo. Ya los Y obligaron a que el maíz transgénico sea vendible acá en el mercado norteamericano. Pero no únicamente, sino cuestiones muchísimo, pienso yo, mucho más delicadas, más graves, como es por decirlo menos, destrucción del poder judicial, en donde lo que está eliminando es una condición fundamental del tratado, que es la certidumbre en las leyes, en el Estado de Derecho, en la justicia. Perdón, Pepe, un funcionario de la Oficina Comercial de Estados Unidos ya anunció que la reforma judicial propuesta por la destrucción del aparato judicial es incompatible con el TEMEC. Justamente el problema grave, vulnerable, que nos deja en una situación indefendible, es que no hemos sido rigurosos, escrupulosamente cuidadosos de las reglas, siendo el socio minoritario, el más débil en esa tríada. Mi padre abogado siempre sostuvo que el derecho se hizo para defender al débil. Es decir, para evitar el uso de la fuerza o proteger al débil del uso de la fuerza del poderoso. Si nosotros nos atenemos a ese principio, evidentemente el Tratado de Libre Comercio es ley. Y evidentemente que en ese marco México estaba obligado, más que sus otros socios, a respetar las reglas y hacerlas valer. Esa era nuestra mejor defensa.
en la situación vulnerable en la que nos han dejado desde el sexenio pasado hasta este, porque evidentemente es una gran continuación de lo mismo, si nosotros hemos violado la ley, llámese TEMEC, no tenemos defensa, o nuestra defensa es muy endeble frente a lo que se nos viene. Si empezó ya la negociación anticipadamente, porque estaba prevista para el 2026, ¿no? Así es. Pero ya desde ahorita estamos viendo, pues no le dejan muchas cartas para jugar al negociador. ¿Qué requerimos nosotros en ese tratado de libre comercio? Lo que primerísimo que requería el Estado mexicano era tener certidumbre con los empresarios. La inversión. Porque son los jugadores. Claro. En todo caso, el gobierno es un representante, pero los que juegan son ellos. Y si estos no están seguros de cuáles son las reglas con las que juegan internamente, tampoco se pueden defender hacia afuera. De hecho, ellos son los que han estado haciendo de avanzada la gestión del cabildeo ante el que ha fallado el gobierno mexicano, con un embajador ausente, en fin, no tenemos un poder negociador, si esa es la pregunta. Yo lo veo todavía más complicado a partir de eso mismo. Y mi respuesta es así. Gracias. A ver, Toño. yo preguntaría, porque es muy buena la pregunta que hizo Carlos y la perspectiva que tú planteas, Pepe. Y si en este adelanto, en esta posibilidad de adelanto de la negociación del TEMEC, y tú dijiste algo muy puntual, no le dan armas al negociador de este lado, pero de aquel lado sí, y nosotros mismos se las estamos dando. Es decir, está socavando la parte jurídica, ¿no?, que le da sustento a la posibilidad de inversión clara, sensata, planeada, etc. Y por otro lado, la extinción de los organismos autónomos que también afectaban el tema del TEMEC. Y esto no lo estará oliendo Donald Trump, es decir, está viendo cómo se está deshaciendo, cómo es más fácil poder atacar y sacar partida de esto, porque lo estamos exhibiendo, ¿no? No nada más es la parte jurídica, es la parte de los organismos autónomos, está la parte de la falta de infraestructura, la falta de crecimiento económico, una serie de situaciones. A ver, Martín. No, yo nada más decía que, o quería decir que el problema es que estemos valorando la respuesta que dé el gobierno de los Estados Unidos en relación a las cláusulas que establecen mejora democrática, garantías de derechos, Estado de Derecho, etcétera, desde el progresismo que se supone avaló estas condiciones en la argumentación del TEMEC o del TLC en su momento. No necesariamente esto tiene que seguir así, más allá de la garantía que se le den a los capitales, a los empresarios. Pero fuera de eso, el desmonte institucional no necesariamente le tiene que preocupar a los nuevos poderosos del gobierno y de la sociedad estadounidense, que lo que podrían no necesariamente privilegiar es que tener a México como un vecino con instituciones sólidas, con contrapeso, sino simplemente que le garanticen ciertas cosas, inversión, La capital, renta. que le rente, o sea, yo creo que podríamos también lanzarnos la pregunta a todo, de que si lo que creemos que tendría que ser generar una respuesta para sostener el entramado institucional que ahora se ha roto, que la república se ha quebrado en nuestro país, no necesariamente tiene que ser un argumento para el grupo en el poder de los Estados Unidos. Muy bien, Toño. Yo creo que cada uno de los tres, bueno, empezando por la pregunta de Carlos, 4, pusieron dedos en llagas muy dolorosas. Empiezo por Toño Lagunes. Estamos pensando que el gobierno mexicano es una unidad, que existe un liderazgo consolidado en torno a un proyecto, y es claramente un error de apreciación. Para decirlo en los mejores y más amables términos, es un gobierno bicéfalo
donde en Palenque, en Chiapas, se dice una cosa y en Palacio Nacional se intenta desesperadamente mediatizarla, casi nunca con éxito. Estamos frente a un grupo político indisciplinado, sectario y con unas violencias brutales en su interior. Pero además hay un segmento, muy importante de esta nueva élite, de esta caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores, que estaría feliz con que la relación comercial bilateral con Estados Unidos se destruyera. Hay varios analistas que han considerado seriamente las ventajas ideológico-políticas que tendría para estos radicales el que el Tratado de Libre Comercio abortara. Noroña Dixit. Justamente el presidente del Senado, este imbécil, perdón por la palabra que justo hoy emitió una carta grotesca, infame, agresiva, supurante de indecencia, fue el primero en señalar que en todo caso no importaba el futuro del TEMEC y que no nos importaba romper con él. No tiene idea el imbécil de lo que está diciendo, cuando el TEMEC representa, lo hemos dicho aquí en el número de veces, casi 700,000 millones de dólares, que son ingresos, que son empleos, que es infraestructura para México. En el mismo sentido, lo que plantea Martín es rigurosamente cierto. Al capital le interesa ganar dinero, lo dijo Carlos, la renta, pero ojo, tampoco quiero un vecino que a causa de que destruyó sus instituciones, que a causa de que está controlado por grupos delincuenciales, me genere problemas de presión en la frontera, me genere problemas a las inversiones que tengo allí, le cobre derecho de piso a los capitales que tengo radicados en ese lugar. Yo creo que por más miope que sea la administración estadounidense, no les conviene un gobierno inestable, y algo garantizo: en el momento en que entre en vigor la destrucción de lo poco que teníamos de justicia en México, esto se va a poner peor. En el momento en que las elecciones de jueces y magistrados sean pagadas por los grupos de delincuentes, esto no va a ser controlable. Un México no es El Salvador. O sea, y uno de sus favoritos de Donald Trump es Bukele. El Estado de Derecho no le importa, han controlado con autoridad, y cuando digo autoridad, con autoritarismo a las mafias, pues con militares, con violación de derechos humanos, encajonando. El Salvador es más chico que Veracruz. No, por eso, pero aún así, pese a todo, yo digo, al final de cuentas la visión puede ser esa, un régimen autoritario para México que garantice que le sea funcional, que le sea funcional. Punto, no necesariamente, digo, no, o sea, independientemente del color o el matiz, claro, ¿no? Bueno, el imaginario puede ser ese. Pero autoritario con desarrollo social. Vamos a hacer una crecimiento, pausa, o sea, porque ya estamos muy Calientes con Sí, este y nos tema. vamos al otro tema. Muchas gracias por intervenciones muy valiosas y muy interesantes con respecto a lo que viene en materia económica, política también, como bien apunta Martín. Los Estados Unidos quizás prefieran un régimen que les sea de utilidad a ellos y no necesariamente a los habitantes del país. Bien, en un momento regresamos aquí a su programa La Conjura. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados.
En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí, Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IVES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Bienvenidos a Bachillerato IVES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IVES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IVES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IVES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IVES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además, tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook, estamos como Universidad Martí, o mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Bueno, estamos de vuelta y de verdad que el tema de la negociación, de la relación comercial con los Estados Unidos de nuestro país, pues es un tema que genera
muchos matices de análisis y de discusión, por eso nos alargamos con este tema que de suyo es muy interesante y que además, inevitablemente, en las próximas semanas iremos conversando y analizando algunos otros matices, como sus repercusiones en la economía, y me refiero a la generación de empleo, a la pobreza laboral y otros temas que son de suyo muy importantes, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el fortalecimiento del mercado interno. Bueno, hay muchas cosas, pero hay un tema que también ha despertado mucho interés en la sociedad veracruzana y tiene que ver con estos dimes y diretes por parte del Orfis estatal. Si ustedes recuerdan, hace un par de semanas sale una nota sobre unas demandas que hace el Orfis a la Fiscalía Estatal con respecto a la utilización de recursos públicos durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, concretamente de la Secretaría de Educación, donde señala en este primer comentario o entrevista que hubo que se detectaron un poco más de 200 empresas fantasmas, quiero entender que sí fue la declaración, que implicó por parte de la Secretaría de Educación el uso poco transparente de más de 200 millones de pesos hacia dichas empresas que generalmente están constituidas por prestanombres y los domicilios fiscales pues no corresponden al hecho. Esta circunstancia le costó el puesto al oficial mayor de la Secretaría de Educación, según la interpretación de muchísimos analistas, a la contadora María Esther Reyes en concreto. ¿Por qué? Pues muchos infieren que de ahí salió cierta información, que no le convenía al régimen actual, al gobierno actual, pues que se diera a conocer, por lo que implica la protección a los integrantes de ese partido político, de esa fuerza política, como ustedes quieren llamarle. Pero resulta ahora que hace unos días sale la responsable del Orfis a decir que no hay empresas fantasmas y que todo fue una interpretación de los medios periodísticos y que evidentemente pues con esto pretenden de que no haya más, se maneje más información al respecto. Y lo que yo señalaba, tal parece que para Morena, para el partido en el poder, es más importante proteger a los suyos que aplicar estrictamente la ley, porque ahí está el caso del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, que está acosado seriamente por parte de su sucesora de hechos irregulares durante su administración, en que incluso tiene una demanda de su media hermana por una agresión sexual. Según esto, la presidenta Sheinbaum dice que vamos a defender a las mujeres y ahora tal parece que hay una protección hacia este diputado federal actual. Y evidentemente lo que está pasando en Veracruz pues se concatena y uno tiene derecho a pensar que la defensa de los integrantes de esta fuerza política están fuera de los alcances de la ley. ¿Cómo ves, Martín? Sí, bueno, definitivamente creo que esta última frase tuya enmarca una condición real de vivencia política, jurídica, de legalidad en nuestro país y en entidades federativas como las que ya has mencionado de mayor manera. Yo no dejaría de lado Guerrero con Salgado Macedonio, o no dejaría de lado a Rocha con los problemas que trae, no solamente por la violencia, sino por su posible vinculación en lo del homicidio del diputado, que fue diputado. Toda esta serie de elementos, y particularmente a partir de la reflexión que quisiera dar de lo dicho por la auditora superior del Estado en relación al Orfis sobre las empresas fantasma, pues habla de que al menos en ese punto creo que todavía tendremos cosas que ver. Porque pareciera que hay un mal de la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra, y en ese sentido no hay un punto final a muchos asuntos.
un punto que defina que se tiene que pasar a otras cosas porque se ha cerrado un capítulo de la vida pública de nuestro Estado. Y en nuestro Estado lo vivimos a nivel nacional con las declaraciones y las denuncias correspondientes entre Adán Augusto y Monreal, y lo miramos aquí también con el ex líder de la Jucopo en la legislatura local, con el diputado Bautista. Creo que allí están una serie de elementos que nos permiten, como tú ya lo definías, calificar a este conjunto de políticos, de la élite política que gobierna en este momento, como con visibles contradicciones respecto al decir y el hacer, y que evidentemente deja muy mal parada la narrativa oficial de ser diferentes, de plantearse con un dejo moral superior respecto del conjunto de los quehaceres políticos y públicos del pasado, no solamente inmediato, sino del pasado de los gobiernos que tanto fueron criticados. Y particularmente a mí me parece ofensiva la situación alrededor de las manifestaciones y de las prácticas que corresponden a las agresiones contra las mujeres. Lo digo porque se ha hecho mucho énfasis en el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum como un elemento que permite dimensionar positivamente el arribo con la frase de llegamos todas. Así es. Y en este sentido creo que habría que matizarlo en la vía de los hechos, de los lamentables hechos que se han estado suscitando y que han dejado claramente de manifiesto que la ceguera o la falta de compromiso con un seguimiento puntual de llegamos todas, allí está. Una secretaria de las mujeres, la señora ex senadora Citlali, que no ha abierto la boca para absolutamente declarar una sola cosa respecto de un acto de denuncia como el que se tiene, ni siquiera para decir es necesario que se investigue, que podría haber salvado la nota. Simple y sencillamente abandonan la cancha de la representación de los intereses de los que dicen representar en función de un marco, querido Carlos, que es la subordinación a la gente que toma las decisiones sin discusión alguna. Y esto es patético para personas que se asumen de origen izquierdista, que también establecen detrás de esa fraseología izquierdista la capacidad de la crítica y de la autocrítica. Creo que allí hay un punto nodal de la crisis del modelo de representación política que en estos momentos tenemos. Sin duda, Martín. Toño, tu opinión al respecto. La verdad es que leer las declaraciones de la señora Delia González me parece de broma, cae ya lo decía Martín, en el tema de la chimoltrufia, yo diría en el tema de Cantinflas, ¿no? Cantinfleando una declaración que sí eran, pero no son, pero siempre sí dieron el servicio, tratando de justificar algo que ella misma evidencia que no tiene justificación. Y este grupo, esta élite política que hoy está dirigiendo los destinos de Veracruz y del país, pues sí, como lo dice Martín, caen en una contradicción permanente. Esto de llegamos todas, ¿en realidad llegaron todas? ¿O nada más llegaron las que están? Todas las de Morena. Las de Morena, ¿no? Esto de estar permanentemente diciendo presidenta con A, haciendo énfasis en que llegó una mujer, pero en los hechos las revictimizan, las vuelven a criticar, no hay el apoyo para poder atender sus demandas. No solo el tema que ya mencionaban de Cuauhtémoc Blanco, el tema de Félix Salgado, el tema de la activista esta en Oaxaca, ¿no? Sino también a las madres buscadoras, ¿no? A las madres buscadoras no se les ha dado el apoyo necesario para realizar su actividad de manera adecuada. Entonces se habla de un sexenio feminista, humanista, y todo eso cae en una contradicción que no sé si vaya a tener consecuencias. Yo lo he planteado ya, es la tercera vez que lo planteo aquí. ¿Irá a tener consecuencias esto en lo político en el corto o mediano plazo? Porque si revisamos un poco las últimas elecciones, pues no tuvo peso, no tuvo consecuencias. Y yo creo que las mujeres en este país, en este estado, tienen un peso específico en términos de votantes, son un número de votantes importante.
en ese sentido. Y por otro lado, es el de estar permanentemente descubriendo esta falta de atención, esta falta de congruencia, en donde se habla, ahora ya se habla de que se va a establecer una iniciativa para quitar el nepotismo, cuando ellos son los más nepotistas, que se habla de abatir la corrupción cuando se han quitado los organismos que daban transparencia para poder evaluar su trabajo y poder rastrear la inversión del dinero público. Entonces su narrativa cae permanentemente en la incongruencia, y eso es lo que desafortunadamente es un hecho permanente. Hablan y critican sexenios anteriores o personajes políticos que estuvieron, pero su memoria es muy corta y muy chata. ¿No? Entonces, creo que tenemos que, como ciudadanos, ya lo planteaba la otra ocasión, tenemos que evaluar este actuar de estas personas y tomar cartas en el asunto. La primera es, cuando tú vas a realizar tu voto, pues piénsalo, digo, no es comercial ni mucho menos, pero creo que es algo que podemos nosotros como ciudadanos empezar a evaluar qué están haciendo, por qué lo están haciendo, realmente son congruentes, podríamos empezar por ahí, con lo que dicen, lo están haciendo. Creo que es una... Muy buena pregunta, Toño, y tiene que ver con muchos factores, por supuesto, que sería muy largo enumerar aquí. Toño, tu opinión para concluir con este tema que hemos de alguna manera enlazado entre el Orfis y el feminismo de la 4T, que tal parece que no hay tal. Bueno, en el programa pasado, mi querido rector, me hiciste una pregunta. Me preguntaste si yo percibía en la actual administración de Veracruz una vocación no solamente de cambio, sino también de combatir la terrible, pantagruélica corrupción del pasado gobierno de Cuitlahua García Jiménez. Yo te dije que había tenido siempre esa esperanza, pero que a la luz del modelo planteado por la iniciativa de ley ya aprobada para crear la nueva superdependencia constructora, pues me daba la sensación de que no solamente no había interés en resolver, sino por el contrario, continuar las prácticas, las malas prácticas. Acentuarlas, dicen algunos. Y por otro lado, comentábamos también en la pasada emisión que el pegamento más sólido de una alianza no está en el afecto ni en la amistad, está en la complicidad. Lo que estamos viendo con la auditora superior, que es la responsable de verificar que los niveles de gobierno en Veracruz, estados, municipios y órganos autónomos se gasten correctamente el dinero y no violen la ley, no es más que el reflejo claro de una falta de proyecto y de la continuada línea de improvisación. Yo conozco a la auditora, he platicado con ella un par de veces, la he entrevistado, y puedo decir que es una mujer sumamente inteligente, sensible, no tiene un pelo de tonta. Y me atrevería yo a afirmar que la anterior declaración, donde acusó de corrupción al gobierno de Cuitlahua, no la hizo ni por sus pistolas, ni sin consultar. Y me parece que este ridículo al que la han expuesto es también resultado de un cambio de instrucción, de un cambio de línea y por supuesto la evidencia, que a mí ya no me deja duda, de que le van a tapar todas las trapacerías a Cuitlahua, ladronazo, y a sus colaboradores, incluyendo a su primo, que hoy tiene el gozo del fuero federal, el señor Eleazar Guerrero. Me parece entonces que no hay una vocación de transparencia en el gasto, me parece que no hay una vocación de justicia, y ojo, suponiendo sin conceder que la titular del Orfis tuviera razón, acuérdense que la Auditoría Superior de la Federación ya habló de más de 5,000 millones de pesos de irregularidades, no graves, gravísimas, en la gestión de Cuitlahua García. Y ojo,
a quien acaban de nombrar el supervisor general de la actividad de la Autoridad Superior de la Federación, Es el Río Virgen. es el mismo al que Cuitláhuac mantuvo preso durante casi un año de una manera salvaje, cruenta e injustificada. Entonces, yo creo que si aquí le quieren tapar, allá no le va a ser fácil. Pero lo mismo, el cambio de discurso, el cambio de línea, porque no hay proyecto, porque no hay cohesión y porque quieren improvisar como lo hacía su Mesías de la chingada, no, es que no les da. Ni son tan simpáticos, ni son tan ocurrentes, ni tienen el aprecio. Esto va a terminar en una crisis administrativa brutal, entre otras cosas, porque las finanzas públicas de Veracruz están en uno de sus peores momentos. No tienen liquidez ni para poner un foco, y entonces, pues bueno, esto asociado a las consecuencias de la quiebra de cientos de empresas proveedoras del gobierno a las que les quedaron a deber, va a generar conflictos graves. Termino diciendo, no hay duda de que cambiaron de criterio y de que decidieron proteger al Cuícaras. Muy bien, gracias, mi Toño. Pero sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de vernos cada lunes. Oye, perdóname, querido rector, 2 asuntos que no puedo dejar pasar. Yo siempre he dicho que a los secretarios de Educación de Veracruz no se les paga por elevar el nivel educativo, sino por evitar los conflictos. Los intereses, la mafia, la pudrición, las plazas de aviadores, la venta de espacios educativos, las cooperativas escolares, la venta de reboes, todo es una calabaza, por no decir una palabrota fea en el programa. Hay muchos intereses, hay decenas de sindicatos, unos más corruptos que otros, y es muy difícil manejar ese entramado de relaciones. Además, 2 sistemas yuxtapuestos, el de los maestros federales y el de los maestros locales, con una complejidad infinita. Bueno, hoy hubo una manifestación, dicen que tumultuaria, en contra de la secretaria de Educación, Claudia Tello, entre otras cosas porque canceló contratos de muchos docentes a los que determinaron no renovárselos, no sé por qué. Pero en el fondo de esto subyace claramente la grilla del secretario preferido del gobernador Cuitláhuac, este muchacho Senyacen, que es diputado federal por Córdoba sin ser cordobés, que fue secretario de Educación con títulos apócrifos, que ostenta doctorados apócrifos, que igual que Eleazar tiene fuero, y que yo no tengo ninguna duda es el que anda moviendo los hilos de la conspiración. Está muy enojado por el tema del oficial mayor, de que lo culparon a él de robarse el dinero, de que le probaron que él estaba interviniendo. El segundo asunto rápidamente, hoy el presidente del Senado de la República emitió una carta infame, grosera, trabiliaria, en la que refleja su vocación autoritaria y, ojo, está diciendo que van a ignorar una determinación legal y fundada de la Suprema Corte de Justicia para continuar adelante justo con lo que decías, con el fraude en la elección de los jueces y magistrados. Una pena. Muy bien, Toño. Muchas gracias, Toño Nemi, Martín Quitano, Toño Lagunes y por supuesto a nuestro querido amigo Pepe Ferrer, que tuvo que retirarse antes de la conclusión de este programa. A Ceci y a Héctor, gracias. No, bueno, ellos son los que siempre están a cargo de la edición de este programa. Héctor el Chino y Cecilia. La China no, la Lacia. Gracias a ustedes. Esta fue la emisión número 481 de La Conjura. Muy buenas noches y que sobre todas las cosas tenga usted una excelente semana. Soy Carlos Luna Escudero. Un gusto y un honor estar con ustedes. Buenas noches.